Bienvenidas a este curso donde vamos a aprender todo lo necesario para ir ayudando a nuestros peques para que vayan aprendiendo a leer y a escribir. ¡Vamos con ello! El curso cuenta con una clase introductoria, que es esta en la que estamos ahora, y después vamos a ir viendo clases más específicas de lectura, más específicas de escritura y algunas que trabajan todo de manera conjunta, con un montón de juegos y actividades que les encantan a los peques y que además, sin que ellos se vayan enterando, van aprendiendo a leer y a escribir de una manera muy divertida. Y es que leer y escribir para nosotros ya es algo muy sencillo y quizás no os acordéis cuando aprendisteis a hacerlo, si os costó, si no os costó, si os gustaba, si no os gustaba. Pero es algo que es difícil porque es aleatorio. Es como si ahora mismo yo os enseñara esto. ¿Lo vemos? Si te digo, ¿qué pone ahí? ¿Qué me dirías? Pues seguramente no lo sabes, pues están mezcladas. Letras que están en chino, letras de los griegos, de los egipcios, con jeroglíficos, es decir, algo aleatorio y arbitrario, ¿verdad? Pues lo mismo les ocurre a los peques, que les empezamos a decir que una serie de líneas para acá, líneas para allá, es una A, y eso es una A y se lee A. Y si te pregunto qué pone aquí que me lo leas súper rápido, también te ha costado, ¿verdad? Pues son las letras que usamos todos los días, simplemente que están dadas la vuelta, están en espejo. El caso es que al final lo que es la lectura y la escritura es algo muy aleatorio, muy arbitrario, y pretendemos que los niños entiendan que una línea para acá, una línea para allá, otra línea para allá es la A. Y se dice A y se lee A, cuando no tiene ningún tipo de correlación. Simplemente hay que irlo aprendiendo. Esto lo digo para que veáis que para nosotros ya es algo normal y habitual, pero para ellos puede ser un mundo completamente nuevo y distinto, que lo es. Dicho esto, vamos con esta primera clase. Esta es la única que es un poquito más teórica, pero es necesaria verla para poder entender todo, ya que en ella vamos a establecer lo que sería la base, los cimientos necesarios que nuestro peque tiene que tener para luego poder enseñarle a través de juegos y de distintas actividades todo lo necesario para que vaya aprendiendo a leer y a escribir. ¿Y por qué está formada esta base que decimos que es imprescindible que tengan? Pues por una cosa que conocemos como prerequisitos de lectura y escritura. Es decir, son una serie de destrezas y habilidades que nuestros peques tienen que tener adquiridas previamente antes de que empecemos con ellos todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y de la escritura. Todo esto también tendríamos que trabajarlo con ellos de manera previa, pues a lo mejor entre los 3 y los 5 años lo podemos ir trabajando, aunque vais a ver que algunas de las actividades propuestas se pueden seguir haciendo aunque nuestro peque ya tenga más de 5 años. Incluso algunas, si el peque es espabiladillo, podemos hacerlas antes de los 3 años. Siempre, claro, adaptándolas a su edad y a su nivel de desarrollo en general. Pues bien, vamos a ver cuáles son los 6 prerequisitos necesarios que tiene que tener nuestro peque bien establecidos y cómo podemos ir trabajando cada uno de ellos. El primero, tiene que tener un buen desarrollo de las habilidades lingüísticas, y esto comprende tanto hablar como escuchar. Es decir, antes de comenzar todo el proceso de enseñarles a leer o a escribir, es necesario que nuestro peque ya hable bien, que tenga adquirido un buen vocabulario, que tenga una pronunciación adecuada. Si bien es cierto que si empezamos a trabajar con ellos los prerequisitos a los 3 años, hay algunos fonemas, como por ejemplo el sonido de la R, que no tiene por qué tener adquirido. Si tenéis dudas en esto, os dejo por aquí el enlace a un vídeo para que le veáis después de este vídeo, en el que os cuento edad por edad qué fonemas tienen que ir teniendo ya desarrollados, para que no penséis que ya a los 3 años tiene por qué pronunciar todos. Bueno, seguimos. Tiene que decir frases más o menos largas, tienen que ser frases coherentes. Tiene también que ser capaz de escucharnos frases cortas o un poquito más largas y comprenderlas. Y es que si no tiene todo esto desarrollado, va a ser muy difícil que le enseñemos a leer o a escribir, porque le va a costar muchísimo más, va a ser un esfuerzo y al final lo va a terminar odiando. ¿Cómo podemos trabajar este prerequisito, uno de las habilidades lingüísticas de hablar y escuchar? Pues os dejo aquí el enlace al vídeo donde os he contado todo, con un montón de juegos y actividades para hacer con nuestro peque que vaya desarrollando toda esta parte de la habilidad lingüística. Os lo dejo por aquí, por favor verlo al final de este vídeo porque vamos a seguir con el prerequisito número 2. Se trata de la organización temporal y espacial. ¿Y qué es esto? Pues todo lo que sea temporal le permite al niño organizar lo que es su tiempo y su relación con él, y así va a ir estableciendo conceptos como antes y después,
como ayer, hoy y mañana, o como los días de la semana. Y la noción que tiene que ver con el espacio le permite al niño vincularse y rodearse y saber cómo se posiciona su cuerpo con respecto al resto del entorno que le rodea. Y aquí tendríamos delante, detrás, arriba y abajo. ¿Y esto en qué le influye en la lectura y la escritura? Pues muy fácil, porque el trazado de las letras tiene una direccionalidad, tiene una localización en el espacio, así como en la escritura. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, y si esas nociones el niño no las tiene bien adquiridas, le va a costar un montón más aprender a leer y a escribir. Entonces tenemos que ir previamente a empezar todo el proceso de lectura y escritura, trabajar estos conceptos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues un montón de juegos en el que trabajemos delante, detrás, arriba, abajo, en casa, en un parque, lo podemos hacer en cualquier sitio. También ayer, hoy y mañana, que esto les cuesta un poquito más. O secuencias para que vea el antes y el después. Primero vamos a desayunar y después nos vamos a lavar los dientes. Y lo vamos haciendo con ellos. Venga, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y seguimos con la clase número 1 del curso, que esta es la más teórica, pero el resto son muy prácticas. Tercer prerequisito, la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad gruesa es aquella que tiene que ver con segmentos corporales más grandes, como por ejemplo, en nuestro brazo, ser capaces de segmentar lo que viene siendo la articulación del hombro con la del codo y la de la muñeca. Es decir, si queremos estirar y doblar el codo, que sea capaz de dejar quieto tanto el hombro como la muñeca. Sin embargo, hay niños que no son capaces de hacerlo y para mover esta parte de doblarla y estirarla, pues a lo mejor mueven todo. Y esto luego le va a dificultar todo el proceso de escritura porque necesitamos mover la muñeca y no todo el brazo entero. Entonces a lo mejor para escribir haría todo esto que sería muy dificultoso. Y luego tenemos la motricidad fina, que en este caso está muy vinculado con la escritura porque sería para hacer este movimiento y poder agarrar bien el lápiz. Esto lo vamos a desarrollar en una clase entera en la parte de escritura, así que ahí os dejo todas las actividades de cómo ir trabajando esto con los peques. Cuarto prerequisito, el esquema corporal y la lateralidad, es decir, que sea conocedor y consciente de su propio cuerpo, de hasta dónde llega, de cuáles son sus partes y sus funciones. Y la lateralidad tiene que ver con el reconocimiento de dos partes en nuestro cuerpo, la parte derecha y la parte izquierda. Y dentro de esta lateralidad, el que el niño reconozca cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda no se produce normalmente hasta los 6-7 años, así que por eso no os agobiéis. Pero sí que tenga como de manera espontánea que utilice más un brazo que el otro cuando vaya a pintar, cuando vaya a dibujar. Eso sí lo tiene que tener definido antes de que empecemos con todo el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Pues preguntándole las partes del cuerpo, que se las señale, que las señale en un muñeco, en otra persona, decirle ¿con qué parte del cuerpo ves? ¿Con qué parte del cuerpo escuchas? Y se la tiene que señalar. Bueno, pues todo lo que se os ocurra para ir trabajando lo que es su cuerpo, la percepción del mismo y su relación con el entorno y el espacio. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada y vamos con el quinto. El quinto son aspectos cognitivos y engloba todo lo que tiene que ver con lo visual y la visión. Que sea capaz de distinguir entre diferentes formas, entre diferentes tamaños, que sea capaz de encontrar semejanzas y diferencias y que realice un correcto barrido visual, un correcto movimiento de los ojos, sin necesidad de tener que mover la cabeza. Y muy relacionado con esto tenemos la habilidad o la coordinación visomotora, es decir, que coordine lo que viene siendo la vista con la motricidad de la mano. Si no logramos esto, luego va a ser muchísimo más difícil aprender a leer y sobre todo a escribir. Tenemos también aquí las habilidades auditivas, que sea capaz de discriminar distintos sonidos, que sepa de dónde le vienen, que identifique cuándo hay un sonido y cuándo hay un silencio. Y por último, que tenga desarrollado dentro de su edad la atención y la lógica. La atención, que sea capaz de mantener la atención durante unos instantes. En estas edades no mantiene la atención durante 5 minutos seguidos, a menos que sea con pantallas, que no es lo recomendado, pero que sean capaces de mantener la atención y que tengan cierta lógica desarrollada, que se puedan seguir una serie. Por ejemplo, si les ponemos círculo, cuadrado, pues que sepan que ellos deducen que luego a círculo, cuadrado. ¿Cómo podemos trabajar con ellos este prerequisito? Pues como os habéis podido imaginar, con las cosas que hemos ido diciendo.
haciendo pues actividades, fichas, lo que sea que distingan de distintas formas unas de otras, que encuentren cosas iguales en un dibujo y en otro, que sigan una serie, que recojan objetos con la mano o con una pinza. Y vamos con el último prerequisito necesario antes de empezar todo el proceso de lectura y escritura, que aunque sea el último no es menos importante y está relacionado con la motivación y con las emociones. Es decir, tenemos que ir potenciando en los niños desde bien pequeñitos su autonomía, su autoestima, su autoconfianza y su seguridad en ellos mismos. Y luego que lo veamos motivado, que le veamos con ganas de aprender, que las actividades que hemos ido haciendo con ellos para desarrollar estos prerequisitos les van gustando y que nos van pidiendo cada vez más, porque cuando están motivados es cuando realmente aprenden. Bueno, pues hasta aquí la clase 1, ya os he dicho que esta era un poquito más teórica, aunque ya os he dado también ejemplos de actividades que podéis ir haciendo con ellos. Esto es la base fundamental que hay que desarrollar para que luego poder ir haciendo todas las demás actividades que vamos a ver a lo largo del curso. Aseguraros de que lo tienen bien establecido, porque si no les va a costar un montón ir aprendiendo a leer y a escribir. Como siempre, si tenéis cualquier duda me la ponéis en los comentarios. Os mando un besazo y muchísimo ánimo. Bienvenidos a esta clase 2 del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En ella vamos a ver cuáles son los métodos que existen para enseñar a leer a nuestros peques y al final de todo os diré cuál es el mejor de ellos. Y vamos a ver algunas actividades dentro de cada uno de ellos para ir aprendiendo a saber cómo hacerlos. Bueno, como ya os dije en la clase anterior, enseñar a leer y a escribir es un proceso que les puede costar a los peques porque es algo muy aleatorio y muy arbitrario, al que nosotros les hemos asignado una serie de letras, de grafías, de trazados y una serie de sonidos que son totalmente aleatorios. Por eso, aunque para nosotros leer y escribir ya sea algo muy sencillo, para ellos no. Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que hay dos grandes bloques de métodos para enseñar a leer. Por un lado tenemos el método analítico o ascendente, en el que vamos a partir de las unidades más pequeñas para ir subiendo, por eso se llama ascendente, poco a poco a unidades más complejas, es decir, vamos a partir de las letras, de los fonemas, para seguir por las sílabas, las palabras y terminar en las frases. Y por otro lado tenemos el método global o descendente, que es justo al contrario. Partimos de unidades más complejas y vamos bajando hasta las unidades más simples. Y ahora, dentro de este primer método que hemos dicho, del analítico o el global, a su vez tenemos tres tipos de métodos, dependiendo de cuál sea la unidad de la que partamos. El primer método sería el método alfabético, en el que iríamos enseñando al peque las letras una por una, empezando siempre por las vocales y luego por las consonantes en orden alfabético, y lo que enseñaríamos en este caso sería la letra propiamente dicha con su grafía, es decir, cómo se escribe y cuál es el nombre de esa letra. Por ejemplo, la B sería la B, la C y la T, no como suena, sino el nombre de la letra. El segundo método sería el fonético, en el que también nuevamente vamos a partir de cada una de las letras, empezando por las vocales y luego por las consonantes. Aquí dentro de las consonantes no iríamos en orden alfabético, sino empezando por aquellas que son más sencillas para nuestros peques y que además las solemos utilizar más. Y otra de las diferencias con el método anterior es que en este caso lo que enseñamos al peque es el sonido de la letra. Por ejemplo, la letra T no sería la T, sería, y le enseñaríamos cómo colocaríamos nuestra lengua para poder pronunciarla. La P sería, no sería P, sería P. ¿Qué ocurre con este método? Que rápidamente empiezan a leer, porque con solo conocer los sonidos de unos 30 grafemas que tenemos, ya serían capaces de leer cualquier palabra, fuera conocida o desconocida para ellos. Este es uno de los métodos más utilizados, sobre todo en nuestra lengua, en hablar el castellano o el español. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia directa a nuestro lenguaje, es un lenguaje, un idioma conocido como transparente, porque cada grafema se corresponde, cada letra, cada grafema se corresponde con un sonido, con un fonema en concreto. No es como por ejemplo en inglés, donde no hay esta correspondencia y es mucho más difícil utilizar estos métodos. Entonces, para usar este método vamos a ver cómo lo haríamos. Os voy a ir mostrando imágenes de distintas actividades que podríamos ir haciendo con ellos para usar este método. No obstante, en los siguientes vídeos sí que vamos a ver un montón de actividades en las que vamos a trabajar directamente estas cosas, así que no os preocupéis porque
porque en los 2 siguientes vídeos están cargados de actividades para trabajar todo esto. Como ya os he dicho, empezaríamos por las vocales y les iríamos una a una, cada día una o cada 2-3 días una distinta. Iríamos enseñándole las vocales con su grafema, cómo se escriben, presentándole las letras en multitud de escenarios y de materiales, ya sea en lija, ya sea en goma eva, ya sea escribiéndose en una pizarra, en arena, que las toquen, que las palpan, que las sientan, y también les iríamos enseñando un montón de palabras que empiezan por esa letra que estamos trabajando. Empezaríamos por la letra A y trabajaríamos todo esto que hemos dicho. Les daríamos un montón de material manipulativo. La podemos dibujar primero en grande, la podemos hacer en el suelo. Les enseñaremos un montón de tarjetas que empiecen por esa letra, ese dibujo. Pueden estar escritas debajo o no. Y en este método, como veis, se va desarrollando de manera paralela tanto lo que tiene que ver con la lectura como con la escritura. Una vez que ya hemos pasado por la enseñanza de todas las vocales y las tienen bien adquiridas, pasaríamos a las consonantes. Nuevamente dedicaríamos uno o varios días a cada una de las consonantes en función de las necesidades de nuestro pequeño. Por ejemplo, la letra M, que es una de las que primero se enseñan, no diríamos que es la M, diríamos que es la y les mostraríamos cómo se escribe con las 3 montañitas o con lo que le queramos explicar para que se le quede de manera más sencilla, y lo acompañaríamos nuevamente de todo lo que hemos dicho anteriormente, de la letra en lija, de hacerla en el suelo, de hacerla en arena, de que la toquen y la manipulen, de tarjetas de palabras que empiecen por esa letra. Después iríamos combinando estas consonantes que vamos aprendiendo con la vocal correspondiente, la M con la A, la A, ma, la M con la E, me, el sonido más la vocal. Así con las 5 vocales, y después podríamos ya ir haciendo combinaciones para ir aprendiendo palabras, por ejemplo, mamá, ama. Y por último iríamos a las unidades más complejas, que serían las frases. Mi, mamá, me, mima. Y el tercer método dentro de este grupo que hemos dicho sería el método fotosilábico. Como su nombre indica, empezamos por las sílabas, no por las letras. Entonces consistiría en irles enseñando tarjetas como estas que os muestro a continuación, de sílabas directamente, no de letras, sino de sílabas. Y asociado a esa sílaba, un dibujo de una palabra que empiece por esa sílaba. Por ejemplo, muñeca. Dentro de este método existen 2 métodos muy conocidos, que es el método Palau, que se trabaja a través de cartillas como las que os muestro aquí. El método Palau se trabaja a través de cartillas. Yo, por ejemplo, aquí tengo 2, la cartilla número 1, la primera que trabajaríamos, la cartilla número 2, y hay más cartillas. Como veis, ya directamente aquí pone método fotosilábico. Y veis aquí empieza por la M y son sílabas. Ma de mano, me de mesa, mi de minero, mo de mono y mu de muñeca. Y luego lo va combinando en frases, en la que va poniendo la sílaba trabajada con el dibujo de esa palabra que hemos dicho que está en la hoja anterior y que empieza por esa sílaba. Y luego se va complicando. Primero trabaja eso y la cartilla número 2 pues ya va teniendo otras más complejas. Y dentro de este método fotosilábico hay otro que se llama el método Bakachadafa, que os voy a dedicar un vídeo entero, una clase sola a este método, que consiste en enseñar a leer y a escribir a nuestro peque en únicamente 20 días. Y ya por último, el otro método que nos queda, que es el otro gran grupo, que son los métodos globales o descendentes, empiezan o por frases o por palabras, empezando por aquellas que son más útiles o más diarias en el vocabulario de nuestro peque. Y siempre se acompaña la palabra del dibujo correspondiente. Si bien este método pues requiere mucho tiempo, porque al final son muchas las palabras que el peque tendría que aprender. Pero por ejemplo, en un aula tendríamos todo etiquetado para que vaya asociando cómo se escribe con el objeto que es, y luego iríamos trabajando distinto vocabulario, por ejemplo de animales, de los miembros de la familia, y lo iríamos poniendo también por nuestra casa o por el aula. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál es el mejor método para enseñar a nuestro peque? Venga, suscríbete a la campanita para no perderte nada y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Pues bien, la respuesta sería
diría que lo mejor es combinar estos métodos porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y sobre todo ver y observar a nuestro peque, qué le llama más la atención, cómo aprende mejor, cómo va evolucionando, qué es lo que vemos que más le gusta y le motiva. Porque como ya os he dicho anteriormente, si estuviéramos hablando de una lengua como puede ser por ejemplo el inglés, a lo mejor es mejor un método global, porque no podemos enseñar con un método fonético ya que no se corresponde el grafema con el fonema, pero en el caso del español, del castellano, sí. Entonces podemos ir trabajando perfectamente con los métodos tanto fonéticos como silábicos e irlo complementando con otros métodos más globales. No hace falta que sean independientes o exclusivos. Y ahora viene lo interesante, el jugo del curso. Ya hemos asentado todas las bases, ya hemos visto los prerequisitos que tiene que tener nuestro peque y qué métodos existen. Ahora vamos a ver un montón de actividades con las que podéis ir trabajando todo esto, con las que vuestro peque va a ir aprendiendo y no se va a ir enterando porque lo va a ir haciendo a través de juegos y actividades que son muy motivadoras. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengáis, ya sabéis que me la podéis hacer en los comentarios. Como siempre os mando un besazo y muchísimo ánimo. Bienvenidas a esta clase número 3 del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos enseñar a nuestro peque a través de actividades y de juegos que les gustan un montón las distintas letras. Vamos con ello. La enseñanza de las letras, como siempre, comenzaría por las vocales y es mejor irlas enseñando en orden. Es decir, un día o varios días trabajamos la A y cuando ya la tenemos asentada pasamos a la siguiente letra. Y una vez que ya tenemos aprendidas todas las vocales ya empezaríamos con las consonantes. Y en función del método de enseñanza de la lectura que hayamos decidido hacer, pues estas consonantes se las presentaremos de manera aislada y luego juntándola con cada una de las vocales que ya hemos aprendido o directamente a través de sílabas, si hemos elegido los métodos fonéticos o los métodos fotosilábicos. Entonces os voy a presentar ahora 3 metodologías o 3 conjuntos de actividades con los que podemos enseñar a nuestros peques las letras. Actividades del primer grupo. Tendríamos que tener pues o bien un alfabeto como este, en el que tenemos todas las letras de madera, por ejemplo. Tenemos aquí la A, las vocales están en azul y las consonantes están en rojo. Pueden ser de madera, podemos fabricarlas nosotros, podemos hacerlo con goma eva. Tengo otros tipos, por ejemplo. Pueden ser también de estas que son de imán y además estos les gustan un montón porque podemos ponerlo por la nevera y cuando ya saben escribir les dejamos una cajita llena de letras cerca de la nevera y ellos de manera espontánea nos van poniendo palabras y les gusta mucho. Podemos nosotros, como os muestro aquí en la imagen, crear las letras o bien con textura de lija, que se recomienda mucho para que ellos vayan siguiendo con su dedo el trazado de la letra, o con goma eva de la que tiene purpurina, vamos recortando cada una de las letras que vayamos a ir trabajando, de manera que ellos la pueden sentir, la pueden manipular, podemos ir haciendo con ellos el trazado por encima y además tiene textura. También podemos prepararles una cajita con arroz, que puede ser blanco o podemos teñirlo, y en la que ellos también vayan haciendo el trazado de esa letra con nuestra ayuda. También podemos tener un cajoncito en el que metamos arena finita o bien sal y que en la parte de arriba le ponemos nosotros lo que es la letra, el trazado, se lo vamos enseñando y luego son ellos los que lo van escribiendo en la sal o en la arena. Les gusta mucho y les ayuda mucho. Todas estas actividades que os acabo de decir para ir enseñando la letra formaría parte del método Montessori, que se caracteriza porque el niño manipule todo, lo vaya haciendo, lo vaya experimentando y lo vaya sintiendo. Y lo acompañaríamos con objetos que tengamos por casa, por ejemplo, animales de juguete de plástico que vayan empezando por la letra que estamos trabajando, o con frutas o con cosas de colores, lo que queramos. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Vamos ahora con el grupo 2 de actividades que podemos hacer para trabajar con nuestro peque el aprendizaje y la enseñanza de las distintas letras. Os lo dejo en este vídeo. Para empezar con cualquiera de las letras que decidamos o con aquellas que estamos viendo que tienen luego ya más dificultades, lo primero que tendríamos que hacer sería
en un suelo, en un espacio, puede ser en un parque, puede ser en nuestra casa, en un salón, donde sea, tendríamos que dibujarle la letra en el suelo en grande y el niño iría andando dentro de ese trazo. Si le dibujamos doble o si le dibujamos lineal, pues tendría que ir encima, caminando, recorriendo todo el trazo de la letra que estamos aprendiendo para que lo vea primero de manera muy grande. Después pasaríamos a un formato intermedio, que puede ser o bien en una pizarra de estas o más grande. ¿Qué haríamos aquí? Pues dibujaríamos la letra que estamos trabajando, que en este caso va a ser la N, y el niño lo que tendría que hacer en el sentido del trazo de esa letra sería irla repasando con el dedo, y entonces él va pasando con su dedo por encima de la letra N tantas veces como sea necesario. Al principio más grande, luego un poquito más pequeño y luego vamos al siguiente nivel. Lo siguiente sería coger un recipiente y le vamos a llenar con arena o con sal. Mejor con arena porque a los niños les gusta mucho más. ¿Y para qué sirve esto? Pues aparte de para todo la parte sensorial, pues harían aquí el trazo de la N con su dedito. Esto puede ser más grande, más pequeño, más profundo, menos profundo. Y por último pasamos al trabajo en más pequeño. Prepararíamos una cartulina así, del color que queramos, para ir trabajando la letra en diferentes formatos. Y pone aprendemos la letra, en este caso la N. Luego vamos a ver qué podemos hacer para prepararlo una vez para todas las letras y que nos valga para todas. Entonces empezaríamos pegándola. Aquí tenemos varias opciones para pegarla. Hay letras en goma eva que ya vienen preparadas, simplemente se quita la pegatina de atrás y se pone. La podemos hacer también con plastilina o si no, se la dibujamos nosotros y únicamente lo que tiene que hacer es pegarla. Siguiente forma, la pintamos o la coloreamos, entonces se la dibujamos así gordita y él lo que tiene que hacer es ir pintándola por dentro. Tercera actividad con esta letra, la rellenamos. ¿De qué la podemos rellenar? Pues en este caso lo vamos a hacer con pompones de estos que hemos utilizado en otras actividades, pero también lo podemos hacer con judías, con lentejas, con macarrones, con arroz, con cualquier cosa que queramos, con clips, cualquier cosa que tengamos por casa. Entonces el niño, y en el orden en el que haríamos el trazo, va rellenándolo hasta que quede completo del todo. Después buscamos la letra. Tendríamos aquí todas las letras del abecedario y el niño tendría que ir buscando la que estamos trabajando y rodearla o pintarla o lo que nosotros queramos. También podemos trabajar ahí a algún color si le decimos alguno específico y vamos buscando todas las que haya y las vamos señalando. Después vamos a hacer su forma. En este caso lo vamos a hacer con esto que tiene un alambre por dentro, pero lo podemos hacer con un hilo que tengamos por casa, con cualquier material que se pueda moldear y el niño lo puede hacer. Y entonces él tendría que ir dándole la forma. Es un poco complicado para algunas de las letras, pero en este caso sí que se podría hacer fácil. Y la pondríamos ahí. Después la dibujamos, la vamos a pintar con pintura de dedo. Y el niño la dibujaría. Después la repasaríamos, le haríamos el trazo y el niño únicamente con una pintura o un rotulador tendría que repasar el trazo. Y por último, que ya la hemos trabajado de muchas maneras, el niño no tendría ningún patrón, ningún modelo y únicamente lo tendría que hacer él. Pues bien, ¿qué opciones tenemos para no tener que estar preparando cada vez una cartulina enorme de estas con cada una de las letras? Pues muy fácil, lo prepararíamos una vez sin poner aquí arriba la letra de la que se trata, aquí incluyendo todas las letras del abecedario y el resto de huecos estarían libres. Pondríamos únicamente el título y lo que hay que hacer en cada uno de los espacios y lo podemos plastificar entero. Y luego con rotuladores de los que escriben en las pizarras lo podríamos ir haciendo todo
y cuando termináramos lo borraríamos con alcohol. Esa es una de las opciones. La segunda, en vez de hacerlo en una cartulina, prepararlo en una de las pizarras blancas de esas de Vileda y lo iríamos borrando cada vez. Esta sería un poquito más complicada. Y la última opción que os propongo es igual, preparar todo el tablero sin ninguna letra en específico y luego ir poniendo post-it encima para hacerla. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar la S, pues pondríamos aquí un post-it y pondríamos la letra S. Y en cada uno de los cuadraditos le pondríamos un post-it y en este caso trabajaría sobre los post-it. Aquí la pegaría encima del post-it, la pintaría encima del post-it, la rellenaría encima del post-it y así todo el rato. Y podríamos utilizar el mismo esquema, la misma tabla para todas las letras. Todas estas actividades también las podemos hacer y utilizar para trabajar los números, que también es algo que es arbitrario, que no conocen y que necesitan ir aprendiendo e interiorizando poco a poco. Y vamos con el grupo 3 de actividades, donde vamos a ver 3 actividades que podemos hacer con nuestro peque para enseñarles las letras. Podéis coger actividades de los 3 grupos que os he enseñado y mezclarlas, hacer una de cada una o lo que queráis. En este caso podríamos preparar con un cartón grande, como veis aquí en la imagen, unas nubes arriba y luego unas gotas de lluvia en goma eva con las distintas letras, y todo va a ir con velcro. Entonces le vamos a dar al niño 2 cuenquitos, uno con las letras, por ejemplo con las vocales en mayúscula y otra en minúscula, y él tiene que ir cogiendo cada una de las gotas de estos cuenquitos e irlas colocando en orden debajo de las nubes. Por ejemplo, a la izquierda, como veis en la imagen, va a colocar todas las as, luego va a colocar todas las es, luego todas las is, luego todas las os y luego todas las us. Esa sería una actividad. La segunda, que le preparáramos unas tarjetitas como las que vemos aquí a continuación. Si queréis que os las prepare y os lo deje para descargar, decídmelo en los comentarios y yo os lo preparo encantada. Consistiría en poner al inicio la letra en mayúscula y en minúscula y seguidamente un montón de palabras, de dibujos que empiecen por esa letra. Y el niño iría pasándolas una por una para ir repasando todas las letras. Y la actividad número 3 es muy parecida a la anterior, pero en este caso en vez de ser fichitas sería un tubo que sería giratorio, y en este caso no podríamos trabajar todas las letras, únicamente las vocales o luego algunas consonantes. Y esto lo podemos fabricar de manera muy sencilla. Nuevamente, si queréis que os enseñe cómo se fabrica esto, dejádmelo en los comentarios y os preparo un vídeo explicándolo cómo hacer esta actividad de manera muy sencilla. Bueno, aquí ya hemos visto cómo podemos ir enseñando a nuestro peque cada una de las letras una por una. Ya os digo, podéis hacer una de las actividades, 2 de las actividades, una de cada método, lo que queráis, o ir probando para ver cuáles le gustan más a vuestro peque. En los siguientes vídeos vamos a ver actividades más complejas para ir ya trabajando pues las sílabas directas, las inversas, las trabadas, que es todo eso, y también las palabras. Espero que os esté gustando y os esté ayudando. Os mando un besazo y muchísimo ánimo. Bienvenidas a la clase número 4 de este curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En este vídeo de hoy vamos a ver actividades para trabajar con nuestro peque las letras y las sílabas, para después en el siguiente vídeo seguirlo complicando e ir por otro tipo de sílabas y las palabras. Vamos a ver un montón de actividades. Como vimos en el vídeo anterior, primero hay que enseñarle letra por letra cada una de ellas. Y ya os dije un montón de actividades que podéis hacer con ellos para ir aprendiendo cada una de estas letras. Ahora vamos a ver otras actividades en las que o bien seguimos aprendiendo y reforzando de manera individual las letras o ya vamos trabajando las sílabas. Vamos a hacer un breve paréntesis para explicaros la diferencia entre las sílabas simples, las trabadas y las inversas, por si hay alguna duda. Porque en las actividades de hoy únicamente trabajaremos las sílabas simples. ¿Y estas qué son? Pues son aquellas que están formadas únicamente por una consonante y una vocal, en este orden, y que además son muy sencillitas, son las primeras que se aprenden. Después tendríamos las sílabas inversas, en las que la vocal va delante de la consonante, son un poco más complicadas y además a veces a los niños les lían. Y luego tendríamos las sílabas trabadas, que son aquellas en las que están compuestas por lo menos por 3 letras o en ocasiones por 4. Por ejemplo, pla, tre, dru,
es decir, todas aquellas en las que suele haber una consonante, otra consonante y una vocal. A veces en ese orden, a veces consonante, vocal, consonante, e incluso a veces cuando son 4, pues consonante, consonante, vocal, consonante. Estas son más difíciles y son las últimas que se aprenden, y estas las veremos en el siguiente vídeo. Entonces vamos a ir viendo aquí distintas actividades que podéis hacer con vuestros peques para fomentar y ir desarrollando ese aprendizaje de la lectura y de la escritura. Primera actividad, podemos construir letras como estas que os enseño a continuación. Lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer con ordenador e imprimirlo, lo podemos dibujar, lo podemos buscar por internet, lo que queráis. Consistiría en coger cada una de las letras y hacerla como lo veis aquí. Es decir, está la letra en grande con su forma, su grafía, y dentro hay un montón de dibujos de palabras que empiezan por esa letra. Y así las podemos tener todas a mano y las vamos trabajando. Podemos escribir debajo de cada dibujo su nombre o no, lo que queráis. Segunda actividad sería muy parecida a la anterior, pero en este caso, en vez de prepararlo directamente como bloque, como conjunto, la letra con todas sus palabras, lo haríamos de manera individual. Prepararíamos un círculo como el que estáis viendo aquí en pantalla, plastificado, en el que podemos ir escribiendo en el centro la letra específica que estamos trabajando. Y después tendríamos que tener un montón de tarjetitas, ya pueden ser circulares o recortadas, o incluso lo podéis hacer directamente con juguetes que tengáis por casa que no sean muy grandes, que pueden ser animales, pueden ser frutas, puede ser lo que sea, y entonces ir buscando dentro de esas tarjetas o dentro de esos animales aquellos cuyo nombre empiece por la letra que estamos trabajando, y lo tenemos que ir colocando dentro del círculo. Tercera actividad, podemos preparar tarjetas con distintas letras y que tenga que rodear cuál es aquellas que estamos trabajando. Esto no hace falta preparar tarjetas, también se puede hacer con una pizarra o con un folio que hemos plastificado y que podemos escribir encima y luego borrar. Y le ponemos varias letras y que nos rodee únicamente aquellas que estamos trabajando. Podemos elaborarnos también un monstruo come galletas o un conejo zampa zanahorias. Lo podemos nuevamente dibujar o imprimir de internet, colocarlo en una caja como estáis viendo y preparar, en el caso del monstruo come galletas, galletas que tengan esas letras, o en el caso del conejo zampa zanahorias, zanahorias que tengan esas letras, irle diciendo: el monstruo o el conejo ahora mismo solo come el sonido A ver, ¿cuál es esa letra? Búscala, y tiene que buscar la M y la mete. Ahora el monstruo come galletas solo quiere el sonido ¿cuál es? Y tiene que buscar la T y la mete. O si ya estamos trabajando con el método fotosilábico o ya hemos pasado a las sílabas, pues podemos preparar sílabas. Esta actividad les encanta un montón, les gusta mucho y se divierten un montón. Podemos también darles fichas como las que veis aquí, o con objetos reales, nuevamente con animales que tengamos en casa, con frutitas, con verduritas, con lo que sea, y con letras individuales que tengan que ir buscando la letra inicial de cada una de las palabras. Como veis aquí en la imagen, por ejemplo, la S de sombrero. Luego tendría que buscar la M de mesa y la colocaría debajo. Vamos con otra actividad, en este caso para trabajar las vocales, pero podéis hacerlo con las letras que queráis. Se puede hacer con tapones, como os voy a enseñar ahora en la imagen, o simplemente con imágenes recortadas, o directamente con los objetos que tengamos. Entonces, en una caja vamos a poner 5 separaciones si estamos haciendo las vocales. Si estamos haciendo otras letras, pues las separaciones que queramos. Y como veis debajo ya en la imagen tenéis escritas las distintas vocales. Entonces el niño va cogiendo los tapones y los tiene que ir metiendo en función del nombre en el cajón que corresponda, en función de si esa palabra empieza por la A, por la E, por la I, por la O o por la U. Esto, como os digo, también se puede hacer con las consonantes. Si estamos trabajando las consonantes, borramos lo de abajo y lo ponemos consonantes y le damos los tapones con otros dibujos o tarjetitas sueltas o objetos que tengamos en casa, y los tiene que ir metiendo y los tiene que ir clasificando. Otra actividad para cuando ya se saben todas las letras sería un dominó. Este le he creado yo. Os voy a poner por aquí la imagen de la actividad final. Si lo queréis conseguir de manera gratuita, solo me tenéis que mandar un mensaje directo por Instagram y yo os lo hago llegar. Como veis, son un montón de tarjetas en las que aparece una imagen y una letra y se tiene que ir haciendo todo el abecedario. Os dejo aquí la imagen cómo quedaría, también les gusta
gusta un montón a los peques. Y ahora ya vamos a ver alguna actividad para trabajar las sílabas. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Tendríamos el memory de sílabas. ¿Cómo haríamos esto? El juego lo iríamos adaptando en función de la evolución de nuestro peque. Podemos empezar jugando con 4 tarjetitas y terminar con 10 tarjetas, 12, las que queramos. Y tenemos dos formas de hacerlo. En una ponemos sílabas por las que empiecen las palabras y en otra las imágenes de esas palabras. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la M y la U, mu, y aquí muñeca. Y las tarjetas que queramos las vamos a dar la vuelta y sería como un memory, es decir, levantamos 2 tarjetas. Si se corresponde la sílaba con la imagen porque empieza esa palabra por esa sílaba, pues nos lo llevaríamos, que no, lo damos la vuelta y volvemos a intentarlo y además vamos trabajando la memoria de dónde están cada una de las tarjetas. Esta sería una de las opciones y la otra, en vez de poner la sílaba escrita e imágenes que empiecen por esas sílabas, podemos hacer 2 imágenes que empiecen por la misma sílaba. Por ejemplo, tendríamos casa y camión. Entonces, si levanta casa y camión, como empieza por la misma sílaba, pues se lo llevaría. Que no, lo volvemos a dar la vuelta. Otra actividad para trabajar las sílabas sería crear una tabla como la que estáis viendo aquí. Las vocales serían fijas, las consonantes las iríamos borrando. Entonces, pondríamos a nuestra izquierda la consonante que estamos trabajando y iríamos combinándola con las distintas vocales. Y a la derecha del todo podemos escribir palabras que empiecen por esa sílaba. Podemos poner imágenes que empiecen por esa sílaba, lo que queramos. Otra actividad para trabajar las sílabas es esta que os voy a mostrar ahora. Con cucharas de plástico tendríamos una plantilla fija con todas las vocales, como estáis viendo aquí, en unas en orden A, I, O, U y en otras descolocadas, y en las cucharas de plástico que con que tengamos 2 o 3 vale porque las podemos ir borrando y reutilizando con otras letras. La letra que estemos trabajando para esa sílaba la escribiríamos en la cuchara e iríamos poniendo la cuchara al lado de cada una de las vocales e iríamos diciendo cómo suena esa sílaba. Y por último, algo que es muy útil sería crearnos un abecedario con tapones de botellas en las que encima pondríamos cada una de las letras. Y esto da un montón de juego, como veis aquí, porque podríais ir formando distintas palabras, distintas sílabas, primero sílabas y luego finalmente palabras. Bueno, como veis, son infinidad las actividades que podemos ir haciendo con nuestros peques para ir aprendiendo las letras, después las sílabas y luego finalmente ir formando palabras. Espero que os hayan gustado, os iré colgando más actividades porque hay infinitas actividades que podemos hacer con nuestro peque. Decidme en los comentarios cuál es la que más le ha gustado a vuestro peque o a vosotros y si os está siendo útil, o si tenéis cualquier duda, consulta o pregunta, me lo podéis hacer también en los comentarios. Como siempre, os mando un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con la clase número 5 de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En esta clase vamos a ver actividades para trabajar las sílabas que son más complejas, como las inversas y las trabadas, y ya vamos a ir formando tanto palabras como frases. ¡Vamos con ello! Bueno, ya sabéis que en las 2 clases anteriores hemos trabajado, por un lado, cómo ir enseñando a nuestro peque a través de juegos y actividades cada una de las letras, y luego cómo ir trabajando con las sílabas directas. Ahora vamos a centrarnos en las sílabas inversas, las sílabas trabadas, las palabras y las frases. Para trabajar las sílabas inversas podemos preparar una actividad como la que hemos hecho anteriormente para las sílabas directas. Es decir, en una hoja vamos a preparar una tabla como la que veis aquí, en la que a la izquierda del todo vamos a tener las consonantes y luego vamos a unirlo y a unificarlo todo en un único hueco en el que vamos a poner la consonante con la que estamos trabajando. No todas las sílabas inversas tienen todas las vocales con todas las consonantes, pero lo podemos trabajar igualmente para que vaya asociando el sonido, el fonema, con cómo se diría. Y finalmente a la derecha pondríamos las 2
letras juntas, la vocal y luego la consonante, y si existen palabras que tengan esa sílaba inversa, las escribiríamos. Actividad número 2 sería el memory, pero de sílabas trabadas y de sílabas inversas, como el que hemos hecho en el vídeo anterior. Os lo repito para ver en qué consistiría por si no os acordáis o si os lo habéis perdido. Haríamos tarjetitas en las que por un lado aparecerían la imagen y por otra la sílaba inversa o trabada, y tendría que haber correspondencia entre estas sílabas y las imágenes. Pondríamos las tarjetas, las que queremos, podemos empezar por 4 tarjetas, luego seguir por 6, por 8, por 10, complicando cada vez el juego y fomentando más el desarrollo de la memoria. Las pondríamos boca abajo y el niño tendría que ir levantando una de la parte de las que están las sílabas escritas y la imagen. Por ejemplo, si hemos levantado la I y la N, que es in, y levantamos una imagen de invierno, se corresponderían y nos ganaríamos las tarjetas. Que no, las volvemos a dar la vuelta y las dejamos en su sitio. Y así seguiríamos jugando. Al igual que os he dicho anteriormente, puede ser con una parte escrita y otra parte en dibujo, o todo con dibujos. Es decir, buscaríamos 2 imágenes cuyo inicio sea la misma sílaba. Por ejemplo, con la que acabamos de decir, invierno e inventor, y pondríamos 2 imágenes, una del invierno y otra de un inventor. Si levantan las dos, como las dos empiezan por in y se corresponde, nos llevaríamos la tarjeta. Que no, las volvemos a poner boca abajo y las dejamos de nuevo ahí. Actividad número 3. Si hemos preparado tarjetitas para el juego anterior, nos podemos hacer una columna grande en la que arriba pongamos cada una de las sílabas que queramos trabajar, ya sean directas, inversas o trabadas, y después le damos todas las tarjetitas al niño y tiene que ir colocando cada una en el lugar que se corresponda. Por ejemplo, si hemos decidido trabajar pla y pal, por ejemplo, para que distinga entre plato y palmera, tre y ter, por ejemplo, de ternera y de tres o de trébol, pues se las ponemos arriba en la tabla y les damos las imágenes y ellos tienen que ir levantando tarjetitas diciendo lo que es y colocándola en el lugar en el que corresponda. Siguiente actividad, le vamos a dar letras sueltas, que pueden ser como las que hemos dicho antes, de madera, de imán, o las podemos crear nosotros, y si tienen velcro mucho mejor porque son más útiles. Y como veis aquí en la imagen, pues les daríamos una imagen en la que debajo primero inicialmente está escrita la palabra y ellos únicamente tienen que ir buscando las letras e irlas poniendo donde corresponda. Después lo leeremos y si queremos luego complicarlo más, le taparíamos la palabra y tiene que volver a escribirlo sin ver la palabra. Siguiente actividad, les iríamos dando fichas como las que estáis viendo aquí, en las que arriba del todo está la palabra escrita. Después la tendrían que ir buscando ellos en piezas, en letras que tengamos sueltas, y la van escribiendo. Y por último cogerían un rotulador y ya lo irían ellos poniendo. Y por supuesto también lo leeríamos en alto y le haríamos que buscara la imagen correspondiente. Siguiente actividad, tendríamos tarjetitas con distintas sílabas y lo único que tienen que hacer sería ir buscando aquellas con las que pueden formar palabras. Por ejemplo, haz palabras que empiecen por ma, y si solo tenemos una sílaba de ma, la colocamos a la izquierda y luego a la derecha todas. Mapa, mamá, masa, y así con cada una de las sílabas que queramos trabajar. Cada día podemos empezar a poner una sílaba a la izquierda y que forme todas las palabras posibles que se le ocurran que empiecen por esa sílaba. Vamos con otra actividad. En este caso lo vamos a hacer a través de mini puzzles, que nuevamente les podéis elaborar vosotros de manera muy sencillita. Como veis aquí en la imagen, en la parte de arriba va la palabra completa y un dibujo de esa palabra. Y luego por la mesa pondríamos revueltas todas las sílabas sueltas. Podemos hacerlo así que encaje, que puede ser a lo mejor un poquito más fácil para el niño porque le estamos dando pistas, aunque también estamos trabajando la orientación espacial y la localización, que también les viene bien para encajar bien las piezas. O podemos hacerlo únicamente con tarjetitas largas. En la primera que ponga la palabra y debajo las sílabas. Y entonces pondríamos las palabras grandes en un sitio de la mesa y el peque tiene que ir buscando las distintas sílabas y irlas poniendo debajo.
Esto inicialmente. Si luego lo queremos complicar, únicamente le daríamos la imagen, en este caso de ese animal, por ejemplo de una vaca, y todas las sílabas sueltas por la mesa, y él tendría que buscar va y ca y ponerlo. Venga, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada y que esto pueda seguir creciendo. Y vamos con la última actividad. Podéis hacerlo así, como os voy a mostrar en la imagen, en la que únicamente es un folio, que la plantilla es todo el rato la misma y la metemos en un guardafolios para poder ir trabajando y escribiendo encima todas las veces que queramos. Entonces, arriba a la izquierda, como estáis viendo, pondríamos una imagen de lo que queramos, en este caso de un sapo. Y al lado el niño tendría que buscar, por un lado, la letra por la que empieza. Después tendría que buscar la palabra entera y escribirla, en este caso con letras que son como de goma espuma. Pero puede ser con las que tengáis, las de imanes que hemos dicho antes, las de madera, unas que hayáis hecho vosotras con goma eva, lo que sea. Después, si ya hemos avanzado más con él, podemos poner las dos siguientes casillas, que serían el número de letras que tiene y el número de sílabas. Esto puede ser un poquito más complicado y es para niños pues que ya tienen más soltura, pero esto lo podríamos eliminar. Y por último, el niño coge un rotu y ya sí que él, después de haber visto toda la secuencia anterior, lo escribe a mano. Y hasta aquí las actividades de hoy. Nuevamente hay muchísimas actividades más para trabajar todo esto, entonces os iré preparando más vídeos para complementar todo esto, pero bueno, tenéis actividades muchísimas ya dichas entre las 3 últimas clases que podéis ir haciendo con vuestros peques. Como siempre, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer en los comentarios. Os mando como siempre un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con la clase número 6 de este curso de enseñar a leer y a escribir a nuestro peque. En este caso vamos a ver un método específico para enseñar a nuestro peque a leer y a escribir en 20 días. Vamos con ello. Este método, como os expliqué en la clase número 2, forma parte del método fotosilábico. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar a leer y a escribir a nuestros peques a partir de las sílabas y de imágenes que se corresponden con estas sílabas. Este método también se conoce con el nombre Bakachadafa. ¿Por qué? Luego lo vais a ver cuando os enseñe las fichas que son necesarias. Como cualquier método requiere de constancia y de aplicarlo bien, como os voy a explicar a continuación. No obstante, cada niño es un mundo. Está diseñado este método para que los peques aprendan a leer en 20 días. Hay niños que necesitan un poquito más de tiempo. Y por supuesto que lo llevaremos a cabo siempre que hayamos visto que nuestro peque tiene bien establecidos todos los prerequisitos que os expliqué en la clase 1 y que no estamos viendo ninguna dificultad en general de desarrollo cognitivo, de desarrollo motor o complicaciones en el lenguaje o a la hora cuando ya empezamos con ellos a leer y a escribir. Lo único que necesitaríamos para llevar a cabo este método es que nuestro peque previamente ya se sepa las vocales, las distintas vocales, su grafía y cómo suenan, para poder implementar esto. Les podéis enseñar las vocales como os enseñé en las clases anteriores a través de esos mismos juegos o actividades y luego nos pondríamos ya con este método. Necesitamos para ello 5 plantillas que os voy a dejar abajo. En este caso estas plantillas las he desarrollado yo, las podéis elaborar vosotros con las palabras y las imágenes que queráis siguiendo el orden que os voy a explicar ahora. Entonces son 5 plantillas, cada una de ellas se trabaja durante 4 días y por eso es un método de los 20 días. Bueno, pues como veis aquí, esta sería la primera plantilla en la que empezamos con la vocal A y todas las sílabas. Están ordenadas, están puestas por orden alfabético. Entonces, como veis ahí, pone Bakachadafa. Entonces, ese sería el nombre del método y se llama así porque por orden serían las primeras sílabas que empezaríamos a trabajar con nuestro peque. Va a haber sitios que veáis lo de Bakachadafa con V y otros con B, pero es el mismo método. Entonces, cogeríamos esta que sería la primera ficha y empezaríamos así a trabajar con nuestro peque. Se lo iríamos diciendo nosotros, se lo vamos señalando y luego él lo va repitiendo. Y empezaríamos por la primera, que es va, y sería va, ballenita o va, banderita, en función de la palabra y de la imagen que hayamos puesto. Ya os digo que esto no es fijo, que podéis poner lo que queráis, podéis usar
usar las plantillas que os voy a dejar descargables o crearlas vosotros mismos. Siguiente, camita o camisa. Entonces lo iríamos diciendo y el niño lo va repitiendo. El primer día que empezamos con este método no es cuestión de saturarlos. Entonces el primer día únicamente haríamos las 2 primeras líneas. Luego ya sí que empezaríamos a hacer cada día la ficha por completo. Tenemos que hacerlo varias veces al día. Se tarda nada. Se cogería la ficha, se hace la primera línea y el peque lo va repitiendo, en la segunda línea el peque lo va repitiendo. Lo dejamos, nos olvidamos de ello y nos vamos a jugar, nos vamos al parque, nos vamos a hacer la compra, lo que sea. Luego, cuando hayan pasado unas horas, lo volvemos a coger y lo volvemos a hacer. Y así varias veces a lo largo del día. A partir del segundo día que estemos con este método, ya sí que haríamos la ficha completa, varias veces al día. Como habréis observado, las palabras las he dicho en diminutivo, en vez de la palabra sin más. ¿Por qué se hace esto? Pues por una cuestión de musicalidad y porque a los peques les gusta mucho más y les atrae mucho más. Y además se suelen hacer rimas porque casi todos los diminutivos acaban igual y esto favorece que el niño le guste mucho más, que tenga musicalidad, que se le quede mejor y que participe más. Y además le hace ganar confianza porque lo ve más sencillo. Hay algunas palabras que con el diminutivo o no se pueden hacer o suenan muy mal, entonces de esas nos olvidamos. El niño cuando lo repite, ¿qué tiene que hacer? Coger su dedito, señalar cada vez que dice la sílaba, que son 3 veces, señalar esa sílaba, por ejemplo, va, y luego el dibujo o la palabra ballenita, ballenita, y va con la siguiente. Y este sería el método en sí. Con este método trabajamos las sílabas directas y todas las que se utilizan de manera prioritaria y mayoritaria en nuestro lenguaje. Luego el niño únicamente tendría que ir combinando esas sílabas. Os voy a decir a continuación algunas actividades que podemos hacer partiendo de este método para complementarlo y hacer que nuestro peque interiorice más todas estas sílabas que vamos trabajando. Actividad número 1. Les dejamos una de las plantillas enteras y al lado les ponemos otra ficha en la que aparezcan los distintos dibujos y el peque únicamente tiene que ir buscando ese dibujo y va copiando la palabra y la va diciendo en alto. Actividad número 2. Tienen que completar las sílabas. Nuevamente, inicialmente se lo haremos cuando están aprendiendo con la plantilla entera al lado y luego ya según van teniendo más soltura lo hacemos sin que la tengan al lado. Como veis aquí en la imagen le daríamos un dibujo y al lado la palabra en la que le falta una de las sílabas, puede ser la primera o puede ser la segunda y ellos tienen que buscar la imagen dentro de la plantilla e irlo completando. Actividad número 3. Les daríamos tarjetitas o les pondríamos animales, objetos, lo que sea en un lado y una serie de sílabas al lado y tienen que identificar cuál es la sílaba por la que empieza la palabra de ese dibujo o de ese objeto que les hemos dado y rodearla o si estamos con tarjetitas sueltas que las seleccionen. Actividad número 4. Les daríamos plantillas como estas que estáis viendo en la imagen para que únicamente repasen la palabra y esto les ayuda a ir interiorizando cada una de las sílabas y cómo se escriben esas palabras. Las tendrían que ir diciendo y leyendo también en alto. Venga, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Seguimos. Para la siguiente actividad les daríamos una ficha como la que veis aquí en pantalla, en la que en un lado están unos dibujos y después tenemos 3 palabras que son parecidas y tiene que leer las 3 y puntear o señalar o rodear aquella que se corresponde con el dibujo. Por ejemplo, en el primero que hay un gato pone sato, gato, pato, pues tiene que buscar cuál es la que se corresponde con gato y señalarla. Y la última actividad que os propongo para complementar este método, aunque hay un montón de actividades más que podéis hacer, todas las que se os ocurra, incluso de las que hemos dicho en las clases anteriores, sería darles tarjetas como estas que veis en las que tienen en un lado la imagen, por otra tienen que colocar las sílabas que pueden ser como veis aquí o pegadas o las buscamos en distintas tarjetas, las ponemos encima y por último primero las buscan, las localizan y por último únicamente las copian. ¿Para qué? Para ir interiorizando cada una de esas sílabas que vamos trabajando en este método de los 20 días. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta o sugerencia me la podéis hacer en los comentarios.
comentarios. O si queréis más actividades de este método también me lo ponéis y yo me pongo manos a la obra y os hago otro vídeo con más actividades de este método o de cualquier otro. Como siempre os mando un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con esta clase número 7 del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En este caso, en esta clase vamos a ver cuando nuestro peque ya ha ido desarrollando esa destreza y esa habilidad de leer y ya va teniendo cada vez más soltura, qué actividades o qué estrategias podemos hacer con ellos para fomentar ese gusto por la lectura, para que quiera leer de manera voluntaria, para que tenga esa curiosidad, para que tenga esa motivación. Quizás si estáis poniendo en práctica todavía todo lo que os he enseñado en las clases anteriores, como ha pasado muy poquito tiempo y nos ha dado poco margen para irlo trabajando con nuestro peque, quizá todavía no saben leer. Entonces podéis dejar esta clase para más adelante, para cuando vuestro peque ya haya adquirido la lectura. O si ya tenéis un hijo más mayor que ya sabe leer, pues podéis ponerlo en práctica. Vamos a ver ahora las estrategias que podemos utilizar con ellos. 5 estrategias para fomentar la lectura en nuestros peques. La primera, más básica y fundamental, y es algo que decimos en casi todos los vídeos, es que los niños aprenden por imitación, aprenden viendo. Entonces lo mejor es dar buen ejemplo. No podemos pretender que a nuestros peques les encante la lectura o que tengan diariamente un espacio para la lectura si nosotros nunca leemos o nunca nos ven coger ningún libro. Si queremos que lean, tienen que vernos leer en distintos momentos, en distintas situaciones y que además disfrutamos con ello. Para ello es muy recomendable pues partir obviamente de nuestros intereses, que sean cosas que realmente nos llamen la atención y nos favorezcan la lectura. Hay gente que prefiere leer pues tipo novelas, otros más para aprendizaje de cosas prácticas, lo que sea, pero que os vean leer. Segundo consejo, dejarles que ellos elijan. Es mejor que partamos de sus intereses, igual que hemos dicho anteriormente de los nuestros, para que sean ellos los que escojan qué leer. Y muchas veces no hace falta que sean libros como tal. A lo mejor les gustan más los cómics porque les entretienen y tienen dibujos, pues también pueden ser válidos. O dentro de los libros que sean ellos los que elijan la temática. Habrá los que les gusten de aventuras, habrá los que les gusten más de princesas, de dinosaurios. O dentro de dinosaurios pueden ser más tipo cuentos o más tipo bibliográficos, que realmente nos cuenten pues cuándo nacieron los dinosaurios, cómo vivían, los nombres de cada uno. Incluso también pueden ser de distintas tipologías, que cuenten adivinanzas, chistes, trabalenguas, fábulas, lo que sea, pero que sean ellos los que vayan eligiendo, porque esto nos va a favorecer que quieran coger esos libros, que quieran leerlos, que quieran saber qué ocurre después. Sin embargo, si les imponemos nosotros esos libros y no les gustan o no les llama la atención, es mucho más fácil que empiecen a pensar que leer es un rollo, y si empiezan a coger esta idea desde pequeños es lo que pueden luego trasladar a su vida de adultos. Tercero, es muy importante tener un tiempo, un espacio, es decir, una rutina para la lectura. Si lo dejamos al azar, al final con el run run de cada día, con el vaivén y las prisas que tenemos, pues nunca vamos a leer. Cada familia conoce mejor sus necesidades y sus rutinas y sus horarios, y es mejor pues en cada casa establecer el momento que sea más adecuado. Uno que les suele ayudar mucho es leer ya cuando se van a ir a la cama. Pueden empezar a leernos ellos y cuando ya están más cansaditos podemos terminar nosotros leyéndoles el cuento. Y puede ser en este momento o en cualquier otro, pero realmente son momentos que pueden ayudarnos a favorecer mucho y a mejorar el vínculo con nuestros peques. ¿Por qué? Porque a través de los personajes nos pueden contar cosas, se pueden sentir identificados y contarnos cosas que de otra manera no. Podemos contar cosas que nos han ocurrido en el día a día a partir de algo que hemos leído o ellos a nosotros. Y si no lo hacemos en este momento de irnos a la cama, sino en otro previo en el que estamos más activos, podemos a partir de ahí hacer un montón de actividades, usar títeres, dibujarlo, representarlo, cualquier cosa que les ayude y que les motive a partir de una historia que hemos leído.
Algo que les gusta mucho también en este sector es crear de vez en cuando una cabaña de los cuentos. Puede ser con cartón, puede ser con madera, puede ser simplemente 2 sillas y una sábana y meternos debajo, incluso apagar la luz y leer con una linterna o enfocarnos con algo. Eso les gusta un montón, les capta mucho la atención y les motiva a leer. Y entre lectura y lectura, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Vamos con el consejo número 4 y este es más para cuando los niños están aprendiendo a leer y todavía les cuesta un poquito, que consistiría en que cada uno lee un párrafo, es decir, lee un párrafo el niño, lees un párrafo tú, lee un párrafo el niño, lees un párrafo tú. De esta manera favorecemos que descansen de esa lectura, que vayan cogiendo el ejemplo nuestro de la imitación, de la entonación, de cómo leemos, de las pausas que hacemos, de que podemos poner diferentes voces y les gusta mucho. Y además así también vemos si cuando leemos nosotros se enteran más, se enteran menos, si cuando leen ellos se enteran más, se enteran menos y se sienten muy acompañados, muy guiados y les gusta bastante. Quinto consejo: ir a las librerías y a las bibliotecas. Muchas veces por ahorrarnos tiempo vamos nosotros y compramos los libros que ellos quieren, pero es bueno que tomen contacto con estas realidades, que vean que existen, que puedan ver otros tipos de libros que a lo mejor de otra manera no conocen, que puedan trastearlos y de esta manera también estamos incentivando que cojan ese gusto por la lectura y por estos ambientes. Y dicho esto, ya sabéis que una de las partes mías favoritas es trabajar muchos aspectos porque es muy fácil y nos lo pone mucho más sencillo con los niños, pues a través de los cuentos, cuando tienen celos entre manos, cuando hay que quitar el pañal, cuando no se están portando lo que nosotros consideramos como bien, cuando pegan a los demás, cuando alguien está malito, cuando tienen rabietas, cuando se frustran. Bueno, para todas las temáticas que os imaginéis y que queráis trabajar con vuestros peques existen 1 y 1000 cuentos y os aseguro que es una forma muy fácil, muy directa muy directa y a la vez muy indirecta de trabajar con ellos, de transmitirles lo que queremos, de que ellos nos cuenten a nosotros muchas veces sin que se den cuenta y abordar todos estos temas. Entonces vamos a ver ahora por qué son tan importantes los cuentos. Lo primero de todo, ayudan a desarrollar su memoria, su atención y su comprensión. ¿Cómo? Porque al leerles nosotros o leerlos ellos están favoreciendo y mejorando la memoria tanto a corto plazo de lo que acaban de leer como a largo plazo, porque luego se van quedando con estas historias y las vinculan con otras de su propia experiencia. Favorecen también el desarrollo de la atención, porque si no están atentos no se van a enterar, y favorecen también el desarrollo de la comprensión, que muchas veces se va haciendo de manera automática sin que ellos sean conscientes. 2. Nos ayudan a desarrollar su vocabulario y las relaciones con los demás, porque abren un abanico de opciones, de palabras y de vocabulario que de otra manera a lo mejor no tendrían acceso a él, y lo van adquiriendo y lo van entendiendo mucho mejor que si lo han oído de manera espontánea en una conversación o que si lo ven una palabra suelta en un libro de texto. Y esto les hace sentirse más seguros de ellos mismos, tener más vocabulario, más riqueza léxica y les permite mejorar su confianza y la relación con los demás. Todo esto y mucho más lo tenéis en este maravilloso libro para padres y profes. Qué bueno eres, que ya va por su edición tercera, esta es la segunda. Os dejo abajo en la descripción cómo podéis conseguirlo y está ayudando a un montón de familias, no os lo podéis perder. Seguimos. Los cuentos también les tocan directamente el corazón y les llegan al alma. Además, se sienten identificados con los personajes y esto es muy bueno porque a veces nos ayuda a llegar a las emociones de estos niños a través de los personajes y también a que ellos expresen sus emociones al sentirse identificados con ellos y no se sienten juzgados. ¿Por qué? Porque sienten que son como ese personaje del cuento y a lo mejor te dicen que alguna vez se han sentido así, o un día de manera espontánea te dicen, anda, me he sentido como, y te dicen el nombre del personaje del cuento y no se sienten como que te lo están diciendo tan directamente, sobre todo los niños que son más inseguros o que tienen más timidez, y se puede acceder a esas emociones o a trabajar esos momentos y situaciones difíciles a través de los cuentos. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. ¿A qué más nos ayudan los cuentos? Pues bueno, muchas veces les dan respuestas a preguntas que tenían y que no se atreven a hacernos a los adultos, pero ven como otro niño en un cuento lo ha vivido y dicen, anda, mira, esta es una solución, o tiene respuestas a dudas existenciales o dudas éticas que se les van planteando.
También les ayudan a conocerse a ellos mismos, a identificar cuáles son sus gustos, en función también muchas veces de los personajes y otras veces simplemente por el tipo de cuentos o de aventuras que van eligiendo. También, y como hemos dicho muchas veces, a reconocer y a expresar mucho mejor sus emociones y lo que es también muy fundamental, a desarrollar su creatividad y su imaginación. Bueno, como ves, son infinidad de beneficios los que nos aportan los cuentos. Tenéis aquí el enlace a un vídeo donde os cuento edad por edad cuáles son los libros y los cuentos más recomendados en función de lo que queramos ir trabajando y lo que más les gusta y les llama la atención también para fomentar su lectura. Cualquier duda que tengáis me lo podéis decir como siempre en los comentarios. Os mando un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con la clase número 8 de este curso de enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. Y ahora ya nos vamos a ir centrando en las clases que quedan en todo lo que tiene que ver con la escritura propiamente dicha. Aunque ya sabéis que está interrelacionado y que algunas de las actividades que hemos dicho en las clases anteriores también van trabajando la escritura. ¡Vamos con ello! Esta primera clase, al igual que pasó con la lectura, va a ser un poquito más teórica porque vamos a ver aspectos muy importantes que tenemos que saber antes de que nuestro peque empiece a escribir, como los tipos de agarre que van a ir haciendo y cómo van a ir evolucionando, los tipos de lapiceros y pinturas, cuáles son los más recomendados, las pautas para escribir, es decir, si es mejor que escriban en folio, en línea, en cuadrícula, os lo voy a contar todo, y truquitos para irles enseñando cómo escribir mejor y la direccionalidad. Entonces, vamos a empezar por los tipos de agarre. ¿Y esto por qué es importante? Pues bien, porque nosotros cogemos el lápiz, la pintura, lo que sea, de esta forma que veis aquí. Pero los peques no van a empezar a cogerlo así, de manera natural. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de agarre, cuál es la edad en la que lo van haciendo, para que os fijéis en vuestro peque y no pretendáis que desde el minuto 0 lo coja así, porque no están preparados madurativamente. El primer agarre se llama agarre cilíndrico o presión palmar supinada. Es un nombre un poco difícil, los nombres no hace falta que os los aprendáis, pero sí fijaros bien ahora en cómo sería este agarre, porque es el que va a hacer vuestro peque entre una edad comprendida entre los 12 y los 18 meses. Sería así como veis en pantalla, con el puño cerrado y el dedito gordo por arriba. Esto es cuando empiezan a coger por rotuladores o pinturas y empiezan a pintar todo. Cuidadito que os pueden pintar también las paredes. Y en este caso el movimiento del niño no va a ser de dedos como cuando escribimos nosotros, ni de muñeca ni de codo, va a ser más bien un movimiento que va con todo el brazo, desde el hombro. Después, entre los 2 y los 3 años tenemos la prensión digital pronada, que nuevamente el nombre es muy difícil, quedaros con la imagen. Sería tal que así, es decir, mirad, yo lo estoy agarrando así con el puño cerrado, este dedito por aquí, y dibujarían tal que así, con el brazo levantado. Os pongo aquí también la imagen de un niño en la que se ve bien cómo lo está haciendo. Algunos es así y otros es adelantar un poquito más estos dos deditos y está así, pero también como desde arriba. Así como veis, pues así dibujarían. Como habéis podido observar nuevamente, la forma de escribir o dibujar no parte del giro de la muñeca, sino que es un movimiento más brusco de todo el brazo. Después, entre los 3 y los 4 años tendríamos la pinza cuadrípode o prensión pentadigital, que es tal que así, se agarra con todos los deditos, a veces el meñique pasa un poquito por abajo y otras veces lo agarran así, todos los deditos por aquí y uno por aquí. Y en este caso ya no va a ir tirando tanto de hombro, de codo, de todo el brazo, sino ya va a ir jugando un poquito más con lo que es la muñeca a la hora de dibujar. Al principio lo va a hacer de forma muy tensa, apretando mucho, porque no tiene mucho control y porque le cuesta mucho. Y otra diferencia con luego cuando estamos escribiendo es que aunque tire de muñeca, si este es el folio donde están dibujando, suele estar subida para arriba o en paralelo, pero nunca llega a apoyarse. Y por último, a partir de los 4 años y hasta los 7 años más o menos, van desarrollando lo que es la pinza digital, que es lo que conocemos normal, o la pinza trípode,
o prensión tridigital. Inicialmente, cuando empiezan con esta pinza, van a tirar nuevamente muñeca y van a apretar mucho con los dedos. Según van adquiriendo mayor destreza en los dedos y esta pinza está más asentada, el trazo le van a hacer más suave, lo van a apretar menos y la muñeca ya va a tener más independencia y van a tirar también más de los dedos. Entonces, como este es el agarre definitivo y el más importante y es bueno que lo aprendan bien, en el siguiente vídeo del curso vamos a dedicarle toda la clase a actividades y ejercicios para trabajar y desarrollar esta pinza digital. Venga, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mejores lapiceros o pinturas? Pues bien, cuando son muy pequeñitos, que van a hacer el agarre de todo el puño, podemos comprarles pinturas como las que os estoy mostrando aquí a continuación, que favorecen su agarre. Después, cuando pasan al agarre número 2, entre los 2 y los 3 añitos, las pinturas o lapiceros más recomendadas son aquellas que son más gorditas y redonditas, porque acordaros que lo cogen así, entonces algo como lo que yo tengo, pues les viene bien y les facilita el agarre y la movilidad que hacen ellos con todo el brazo. Y luego ya a partir de los 3-4 años, cuando ya van desarrollando las pinzas cuadrípode y trípode, lo recomendable son lapiceros y pinturas que tienen forma triangular, porque nos van a favorecer y van a ayudarnos a ese agarre que buscamos finalmente, que es trípode. Y trípode es que tiene los 3 apoyos y entonces triangular en cada lateral, en cada lado del triángulo apoyan uno de los dedos. Y esto les favorece y les ayuda a que hagan mejor el agarre. Siguiente aspecto importante que tenemos que saber y es la dirección de la escritura. Nosotros escribimos y leemos de izquierda a derecha y eso nosotros ya lo tenemos muy bien asentado e interiorizado, pero ellos no, y les podemos ayudar o facilitar. ¿Cómo? Pues bien, poniéndoles en las hojas en las que vayamos a escribir puntos rojos y verdes, en la izquierda verde y en la derecha rojo, y decirle que se escribe de verde a rojo o cualquier otros colores. Hemos puesto verde y rojo porque verde suele ser el de los semáforos de comenzar y rojo el de parar, pero puede ser cualquier color que queráis. O también podemos utilizar, como os muestro en esta imagen, pinzas en las que, por ejemplo, a la izquierda pongamos un tren, un coche, un camión, lo que queramos, y a la derecha una señal de stop, un semáforo en rojo, una casita, como que el coche se desplaza hasta la casa, y así ellos saben que tienen que ir escribiendo de izquierda a derecha. Y lo último que vamos a ver en este vídeo es la pauta de escribir, las recomendaciones de pauta de escribir. ¿Qué es la pauta? Pues si escriben en cuadrícula, en folio, en lo que sea. Entonces, todo eso lo tengo aquí recogido en mi libro número 2, que es El cerebro y el aprendizaje del niño para padres y profesores. Os voy a leer rápidamente, no todo, pero resumidamente el tema de las pautas para que sepáis edad por edad qué es lo recomendado. Y si queréis adquirir este libro o cualquiera de los de la trilogía, os dejo aquí el enlace y en la descripción para que podáis acceder a ellos. Pues bien, el niño que tiene 3 añitos o está en primero de infantil no tiene aún bien desarrollados todos los aspectos visuales y auditivos, por lo que lo mejor es no darle ningún tipo de pauta, es decir, dejarlos un folio en blanco y que escriba o dibuje lo que sea. A los 4 años o segundo de infantil ya va integrando reflejos primitivos, lo visual y lo auditivo. Entonces, lo recomendado en esta etapa, voy a ir resumiendo porque aquí está más explicado, sería una única raya sobre la que se asientan, sobre la que se apoyan, pero no os agobiéis porque a veces se suben, a veces se bajan, a veces escriben las letras en medio de la raya. No pasa nada, pero así lo van localizando. En 5 añitos o tercero de infantil podemos seguir con esta pauta de la raya, o ya si vemos que son niños que están evolucionando mejor, podemos poner la pauta Montessori, que consiste en 4 líneas como os muestro aquí. Consisten estas 4 líneas, como os muestro aquí arriba, en las que en un lateral hay un trenecito que les ayuda nuevamente con la direccionalidad para saber dónde escribir. En primero de primaria ya está bien establecida la coordinación horizontal y entonces podemos seguir recomendando la pauta anterior, que es la pauta Montessori para lengua y todo lo que tenga que ver con escribir, y para matemáticas podemos recomendar la pauta Lamela, que es esta que os enseño aquí, que está combinado las líneas en horizontal con líneas en vertical, pero las líneas sobre las que tiene que apoyarse lo principal están más oscuras
y además tienen el trenecito a la izquierda para ayudarlos. Y bueno, aquí en el libro sigo explicando de segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria las distintas pautas, pero que en este caso no nos interesan porque estamos con el inicio, con enseñarles a escribir. Así que bueno, aquí hemos asentado todas las bases para enseñar a nuestro peque a escribir. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Cualquier duda, pregunta que tengáis, como siempre, me la podéis hacer en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Os mando un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con la clase número 9 de este curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. Y como ya os dije en la clase anterior, el agarre definitivo es la pinza digital o pinza trípode. Entonces vamos a ver en esta clase un montón de juegos y actividades con las que vamos a ir ayudando a nuestro peque a que poco a poco vaya desarrollando esta pinza, vaya ganando autonomía en los dedos, fuerza, flexibilidad y todo lo necesario para que este agarre se desarrolle bien. Os lo voy a poner todo en otro vídeo que ya tenía preparado. Si tenéis cualquier duda o consulta ya sabéis que me la podéis hacer en los comentarios. ¡Vamos con ello! Necesitan tenerlo bien desarrollado para que el agarre sea el correcto, porque si aprenden mal, luego es muy difícil cambiar ese agarre. Entonces vamos a ver una serie de actividades muy sencillas que podéis hacer en casa con materiales que seguramente tengáis, como por ejemplo pinzas de la ropa o también pompones de estos que si no podéis adquirir de manera muy sencilla y con otros elementos que seguro que tenéis por casa o que los podéis construir. Lo primero que habría que hacer sería enseñarle al niño lo que es esta pinza con estos dos deditos para que vaya desarrollando la fuerza necesaria y la habilidad y la destreza para agarrar y soltar y tener precisión. Entonces podemos decirle que son como pinzas de un cangrejo o, por ejemplo, la boca de un patito. Y así él o ella le va gustando y lo va haciendo mejor. Y en las actividades propuestas no solo se va a trabajar esta motricidad fina, sino también que se trabajan otros elementos tan importantes como es la coordinación óculo-manual, es decir, la coordinación de los ojos con la mano. Para nosotros es muy fácil cuando vemos un objeto y le queremos coger, calcularlo porque lo estamos viendo, pero ellos, que son pequeños todavía, pues tienen que entrenarlo. Entonces, vamos a ver qué actividades podéis hacer en casa para trabajar la pinza digital con vuestros peques. Una de ellas, como ya hemos dicho, sería con la pinza de la ropa. Y o bien se pueden poner, como vemos en esta imagen, alrededor de una cajita y las van poniendo todo alrededor, o por ejemplo se puede hacer un dibujo de la cara de un animal y que el pelo de todo alrededor del dibujo, una vez recortado con la forma de la cara, sea el de ese animal. Otra opción que tenemos es con la plastilina, que hagan con los dos dedos que hemos dicho, el dedo índice y el dedo pulgar, bolitas de plastilina. ¿Qué más podemos hacer? Pues bien, podemos rasgar papeles y una vez que los rasguen, repetimos siempre utilizando la pinza, no con cualquier dedo, sino con los dos indicados, y después lo tienen que meter por el cuello de una botella. También, como ya hemos dicho antes, podemos trabajar con los pompones chiquititos que os he enseñado al principio. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues multitud de cosas. Entre ellas, por ejemplo, cogemos los rollos de papel higiénico, les podemos decorar y colorear como queramos y hacer tubos. Y el niño tiene que ir cogiendo estos pompones y les va soltando dentro de los tubos. También tenemos otras actividades como son el cosido de letras o números, que bien esto pues ya lo venden directamente así o se pueden fabricar con cartones y así repasamos no solo el trazado de las letras o los números, sino también estamos haciendo la motricidad fina y esta pinza digital. Consistiría en una especie de coser con una lana o un hilo, habría que ir atravesando los agujeros uno a uno hasta completar todo el recorrido de la letra o del número que estemos trabajando. También podemos utilizar macarrones y pajitas que seguro que también tenéis en casa y simplemente consiste en ir introduciendo los macarrones en las pajitas e ir rellenando todos. También, y seguro que a lo mejor lo habéis hecho vosotros en vuestra infancia, podemos hacer los collares de macarrones, que tendríamos que ir introduciendo los macarrones en una cuerda y finalmente nos podría valer como un collar. Y podemos decorar los macarrones como queramos,
para que quede mucho más bonito. Y por último, la última actividad que os propongo es con una huevera y con papelitos, que bien pueden ser los que hemos rasgado anteriormente u otros distintos, y se puede trabajar de dos maneras. O bien directamente cogiéndolos con la mano, haciendo la pinza digital directamente con nuestra mano, o bien usando las pinzas de la ropa. Y consistiría en ir cogiendo estos papelitos que pueden estar en el centro de la mesa o en otro sitio e ir colocándolos dentro de los huecos de las hueveras. Puede ser simplemente que vayamos colocando y trabajemos también los números a la vez y digamos, en el primer agujero hay que meter solo un papelito, en el segundo 2, en el tercero 3 y así consecutivamente. O podemos también hacer algún juego a la vez como es el 3 en raya y vamos trabajando varios aspectos a la vez. Bueno, pues estos son algunos de los juegos que podéis hacer en casa para ir trabajando con vuestros peques la pinza digital. Espero que os hayan gustado y sobre todo que los pongáis en práctica. Un besazo a todos, soñadores. Vamos con la clase número 10 de este curso de enseñar a nuestro peque a leer y a escribir y hoy vamos a ver un montón de actividades para ayudar a nuestro peque a ir desarrollando esa escritura y ese gusto por la escritura. ¡Vamos con ello! Lo primero de todo, y antes de empezar con las actividades propiamente dichas, vamos a ver por qué las letras, cuando las escribimos en mayúscula o en minúscula, no tienen el mismo tamaño de mayúscula a minúscula y luego dentro de las minúsculas algunas letras bajan, como decimos, o suben de lo que sería el renglón normal. Entonces os voy a enseñar dos truquitos que podemos hacer con ellos para ayudarles a identificar estas letras y a escribir mejor. El primero de ellos es asociar el tamaño de las letras a distintos animales, como os voy a mostrar aquí en la imagen. En este caso, como estáis viendo, sería una pauta Montessori, que os lo he explicado en el vídeo anterior, y en este caso, en vez de empezar pues, por trenecitos, vamos a hacer una comparación de las letras con animales. El primero de todos sería con un elefante y serían las mayúsculas, que como veis ocupan dos de las líneas porque son tan grandes como el elefante. Después tendríamos todas las letras en minúscula que únicamente forman parte de la zona central y serían como la tortuga. Entonces veis que tienen que ocupar lo mismo que la tortuga y si os fijáis bien esas líneas están punteadas, entonces tenemos que decirle al peque que meta las letras dentro de esas líneas punteadas. Y luego tenemos letras altas o que suben y letras bajas o que bajan. Las letras altas en este caso las hemos comparado con una jirafa porque tiene el cuello muy largo y sube. Entonces ocuparían el espacio de la tortuga, que es entre las líneas punteadas, y además subirían un poquito más. Y en el caso de las letras que bajan sería como el mono que vemos aquí, que está colgado para abajo, entonces nuevamente ocuparía el espacio que sería el de la tortuga y además bajarían un poquito para abajo. Y la otra forma o el otro truco que les viene muy bien para identificar las letras, cuáles son altas, cuáles son bajas, cuáles suben y cómo escribirlas sería utilizando la pauta Montessori que hemos dicho anteriormente, esta que tiene el trenecito a un lado, pues pintaríamos toda esta línea de arriba de verde y toda esta línea de abajo de amarillo. Eso es por un tema visual de los conos y los bastones que tenemos en los ojos y que les ayudan a identificarlo y a verlo mejor. Entonces, dentro de esa línea hemos dejado la del medio por la que va a ir el tren en blanco y luego la de arriba en verde y la de abajo en amarillo. Entonces, todas las letras tienen que ir por el carril del tren porque si no el tren se descarrila. Entonces, todas tienen que estar en la parte blanquita, que es por donde va a ir el tren. Y luego además tenemos algunas letras que son altas o verdes y algunas que son bajas o amarillas. Y se lo explicamos así y se lo vamos enseñando así para que aprenda a irlas escribiendo ahí dentro. Y ahora vamos con las actividades. El progreso para las actividades de escritura sería iniciar copiando una palabra sin que ellos escriban, es decir, utilizando distintas letras como las que hemos dicho que pueden ser de madera, de imanes, de goma eva, de goma espuma, de lo que sea, y que ellos únicamente tengan que copiar una imagen que ya esté escrita pero sin escribir, solo seleccionando las letras. Ese sería el
primer grupo de actividades que haríamos con nuestro peque. Os dejo aquí algunas imágenes para que podáis verlo. El segundo tipo de actividades sería igual que el anterior, pero en este caso ya vamos quitando alguna de las letras, por ejemplo, alguna de las vocales o alguna de las sílabas, y nuestro peque lo tiene que ir completando, como vemos aquí en la imagen. Inicialmente buscándola en esas letras que tenemos que son manipulativas, para luego pasar a que ellos lo escriban. Y el tercer grupo de actividades ya serían aquellas en las que nuestro peque ya sí que va a coger un lápiz, una pintura, un rotulador o lo que sea, y ya tiene que ir escribiéndolo. Primero con una referencia, es decir, con la palabra escrita en algún sitio, y luego ya ellos de manera más autónoma. Entonces vamos a ver aquí algunas imágenes de actividades que podéis hacer con vuestro pequeño. En esta, como veis, son unas tarjetitas en las que tenemos la imagen, la palabra escrita y un renglón para que ellos lo escriban. Podemos hacerlo así, como veis. Es decir, por ejemplo, en la primera se lo damos destapado y que sean ellos los que escriban la palabra gato, y luego bajamos la pestañita de arriba y tienen que comprobar si lo han escrito bien o no. O podemos hacerlo de manera más sencilla y empezar como está al lado derecho y que vean las sílabas, que en este caso no están ordenadas, o sí pueden estar ordenadas, eso como queráis, y que sea él el que copie las sílabas debajo con el orden correcto. Y luego ya puede levantar para ver el dibujo. Ese sería un tipo de actividad que es muy sencillo de preparar y que les gusta mucho. Otra actividad que ya os he comentado que les gusta mucho sería con estas letras que son de imán, dejárselas en cualquier sitio de la casa o cerca de la nevera, y que sean ellos mismos los que de manera esporádica nos vayan escribiendo mensajes, o nosotros a ellos y les hacemos una pregunta y que nos tengan que contestar por ahí. De esa manera están escribiendo, no se dan cuenta, les gusta mucho y van practicando. Otra actividad sería como la que os muestro aquí a continuación, en la que a la izquierda aparece una imagen, después tendrían que buscar, pegar, recortar, lo que queramos, o poner encima la sílaba de la palabra, y así lo van reconociendo, y finalmente tendrían ya que coger su lápiz, su pintura, su rotulador con lo que estén escribiendo, y ya sí que lo escriben ellos. Otra actividad que podemos hacer con ellos son los dictados, porque van afianzando todo lo que van aprendiendo y la correspondencia entre lo que escuchamos y lo que tenemos que escribir. Los dictados empezarán primero por letras solas, luego por sílabas, luego ya por palabras y finalmente por frases. Y dictados no siempre tiene por qué ser escribiendo. Podemos hacerlo o bien escribiéndolo o bien con las letras que tenemos ya preparadas de imanes, de madera, recortadas o lo que sea, se las ponemos todas encima de la mesa y las tiene que ir buscando. O por ejemplo, ponemos todas las letras encima de la mesa y venga, a ver quién consigue encontrar más letras A's. Ponéis un cronómetro o un reloj de arena, lo dais la vuelta y empezáis entre todos los que estéis jugando a buscar entre todas esas letras la letra A, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Cuando hayamos encontrado todas las letras A's, podemos pasar a otro siguiente nivel y hacer otro juego que podría ser, venga, ahora vamos a escribir una palabra que empiece por esta letra A, y va entre todas las letras que están en la mesa buscando las letras que le hacen falta para formar la palabra que ha pensado. Venga, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos con la última actividad de este vídeo, que sería nuevamente con letras que tengamos por ahí. Esta actividad ya es un poquito más complicada. Van a ir formando palabras encadenadas. Van a formar una palabra y con la última letra de esa palabra tienen que formar la siguiente palabra, como veis aquí a continuación. Pantera, amor, ratón y así sucesivamente. Este juego también les gusta mucho, ya cuando tienen más soltura para escribir o les podemos ir ayudando nosotros al principio. Bueno, os dejo por aquí también el enlace a un vídeo en el que hay también actividades con el Pop-it, que también de nuevo les gustan y les motivan un montón a los peques y enseñan y ensayan lectura y escritura de una manera más creativa. Os lo dejo ahí por si lo queréis ver, que os está gustando mucho a vosotros y a vuestros peques este vídeo. Como siempre, si tenéis cualquier duda me la podéis hacer en los comentarios. Os mando un besazo y muchísimo ánimo.
Vamos con la penúltima clase del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer en los casos en los que nuestro peque escribe tanto las letras como los números al revés, que a veces es muy frecuente cuando están empezando a aprender tanto los números como las letras. Y también vamos a ver otras 5 actividades para aprender a escribir a través de los juegos. ¡Vamos con ello! Bueno, pues como os he comentado al principio, cuando empiezan a leer o a escribir, es normal que vayan haciendo inversiones. ¿Inversiones qué es? Pues que vayan escribiendo las letras o los números al revés, como si les hubiéramos puesto un espejo y estuviéramos viendo las letras o los números a través del espejo, pues les sucede esto. Es muy normal al principio, cuando tienen 5 o 6 añitos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los signos tanto de los números como de las letras son arbitrarios. Es decir, son una serie de líneas o de palitos que nos hemos inventado los adultos y que no tienen ninguna correspondencia con lo que estamos diciendo. Entonces, es normal que lo hagan. Si bien es cierto que si vamos trabajándolo con ellos y siguen haciendo estas inversiones, hay que estar cuidados, hay que estar atentos, porque puede ser un indicador de la dislexia. Pero esto ya os lo mirarían, os lo trabajarían o aconsejarían en los distintos centros escolares, pero para que lo sepáis y estéis atentos por si acaso. Entonces vamos a ver de manera muy sencilla 2 truquitos para los niños que son diestros y luego para los zurdos, para enseñarles cómo escribir de manera correcta y adecuada estos números o estas letras. Lo vamos a hacer aquí con los números. En el caso de los diestros, como escriben con la mano derecha, utilizaríamos la mano izquierda para hacer los números. Os voy a ir mostrando aquí distintas imágenes. Pondríamos nuestra mano izquierda sobre el papel y con los 4 deditos largos extendidos, el dedo gordo abierto, y lo utilizaríamos de plantilla para escribir los distintos números. Por ejemplo, como veis, pues el número 1, el número 2, el 3, el 4... todos. A partir de nuestra mano, de la forma que hemos puesto, se pueden ir desarrollando todos y cada uno de los números. Y la otra forma que tenemos de enseñárselo es utilizando que esta técnica es para cuando o bien son zurdos, que por lo tanto la mano izquierda la van a utilizar para escribir, o en el caso de los diestros, si no queremos que utilicen la mano, pueden utilizar esto, que sería un palito de los de colores que hemos utilizado muchas veces para las manualidades. Les pegamos esto que veis aquí y vamos a hacer el soporte, la base sobre la que van a ir escribiendo los distintos números. Y esto sería exactamente igual, que la mano nos sirve de soporte para orientarles y guiarles y que sepan hacia dónde tienen que mirar los números que vamos escribiendo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver 5 actividades que podemos hacer con nuestros peques para ir desarrollando esa escritura y ese gusto por la escritura. La primera de ellas sería con plastilina. La plastilina les gusta mucho y además vamos trabajando aspectos, como hemos dicho antes, que serían la motricidad fina. Ya visteis en el vídeo de la pinza digital cómo hacer churritos. Nos ayuda mucho a que vayan ganando autonomía de cada uno de los dedos, que vayan ganando fuerza y flexibilidad para luego hacer la pinza. Una forma que tenemos de que vayan también aprendiendo a escribir y trabajamos a la vez la pinza digital es con la plastilina. La cogemos, la amasamos, hacemos churritos y vamos haciendo las distintas letras. Se las podemos poner con tarjetas en imágenes y que sean ellos los que vayan construyendo cada una de las letras. Inicialmente nos sirve para trabajar individualmente cada una de ellas, pero luego también pueden ir escribiendo su nombre, cualquier palabra que les digamos, o también en dictados les decimos una palabra y ellos la tienen que escribir. La segunda actividad propuesta para la escritura sería con el pop-it. Pues podemos escribir en cada una de las pompitas, como os voy a enseñar aquí, distintas letras o distintas sílabas. Hay un montón de juegos y actividades con el pop-it para escribir, para que ellos nos digan palabras a nosotros y las escribamos, para que nos lo adivinen, para ponerles sílabas y que las tengan que ordenar y formar una palabra, para identificar las letras. Bueno, hay un montón, lo tenéis todo aquí explicado en 2 vídeos de actividades del pop-it que están gustando un montón y os lo recomiendo porque les motivan mucho a los peques. Tercera actividad, para esta es mejor que jueguen más de una persona. Para ello prepararíamos, bueno, ya las tenemos seguro preparadas, tarjetas con sílabas, y si no tenemos tarjetas, pues no pasa nada, podemos hacerlo de manera aleatoria
y consistiría en levantamos una de las tarjetas, las hemos barajeado, levantamos una y nos va a salir una sílaba. Por ejemplo, sa. Entonces vamos a poner un temporizador, un reloj de arena, lo que queramos o tiempo en general, y cada uno de los participantes tiene que intentar escribir el mayor número posible de palabras que empiecen con esa sílaba. Si estamos jugando nosotros con ellos, los adultos, es normal que a nosotros nos salgan un montón de palabras más que empiecen por sa. Entonces ahí pues hay que, ya sabéis, dejarles un poquito de margen para que no hayamos escrito nosotros 20 palabras y ellos solo 2 porque se desmoralizan, ¿no? O podemos irles dando pistas. Pero bueno, que vayan pensando en este caso palabras que empiecen por sa. Sapo, saco, salero, sacapuntas, lo que sea. Y luego podemos ir complicando este juego utilizando o buscando palabras que tengan esa sílaba, pero en vez de al principio, pues en medio o al final de la palabra. Cuarta actividad. Vamos a darles fichas como esta que os muestro aquí en pantalla, en las que está combinado el texto con dibujos o pictogramas. De esta manera vamos a ir trabajando tanto la lectura como la escritura de manera paralela. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Pues va a ir leyendo la frase, puede ser leerla o copiarla, lo que queramos. Trabajamos de las dos maneras, pues cosas distintas, en una más la lectura y en otra la escritura y la copia, que también tiene sus beneficios. Entonces, leería el niño: hoy hace sol, y donde pone la palabra sol, o bien ahí, si no lo está copiando todo, tendría que escribir debajo la palabra sol, o si lo está copiando en una agenda, en una pizarra, donde sea, pues ya sustituye el pictograma, el dibujo, por la palabra sol. Y vamos a ir a la playa. Si el niño ya sabe escribir, es más independiente y más autónomo, estas palabras las puede ir haciendo él solito. Pero, por ejemplo, si estamos todavía en ese proceso de que ya tiene más adquirida la lectura, pero no tanto la escritura, pues lo puede ir leyendo, y cuando llegue ese pictograma, si no sabe escribirlo solo, se lo podemos deletrear. Y así sí que van a ser capaces y vamos mejorando su confianza y su autonomía en cuanto al proceso de escritura se refiere. Y vamos con la quinta actividad, que les gusta mucho, que es descifrar el mensaje oculto. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita antes para no perderte ningún vídeo, y seguimos. Pues bien, prepararíamos un alfabeto como queramos, como este que os muestro aquí en pantalla, en el que haya una correspondencia entre cada una de las letras y un dibujito. Y después les daríamos distintas tarjetas en las que hemos combinado estos dibujos para formar un mensaje secreto. Y son ellos los que tienen que ir buscando cada uno de los dibujos con su correspondencia de la letra, irla sustituyendo y descubrir un mensaje. Finalmente, cuando ya han sustituido todas las letras, les va a aparecer ese mensaje que tienen que leernos. De esta manera han ido escribiendo y también están leyendo. Y otra forma de hacerlo es luego a la inversa, darles este abecedario y que sean ellos los que nos escriban un mensaje secreto a nosotros. De esta manera estamos trabajando mucho más, porque son ellos los que tienen que pensar cómo se escribe cada una de las palabras, ir buscando letra por letra de esas palabras en el diccionario que hemos creado de dibujos y irlo poniendo. Y cuando nos lo den a nosotros, luego ver si lo hemos descifrado bien. Bueno, como veis, son innumerables las actividades que podemos hacer para practicar con ellos la lectura y la escritura a través de los juegos. Si queréis más ideas y más recursos, dejádmelo escrito en los comentarios y preparo más vídeos. Y vamos luego ahora con la última clase del curso, que es muy interesante. Como siempre, cualquier duda o pregunta me la hacéis en los comentarios. Os mando un besazo y muchísimo ánimo. Vamos con el último vídeo del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. Y en este caso vamos a hablar de la conciencia fonológica. Te puede resultar muy raro y muy extraño, pero no os preocupéis, porque os voy a explicar qué es, los 3 tipos que hay y un montón de juegos y actividades que seguro que muchos ya les conocéis, para trabajar esto con nuestros peques, que es fundamental en todo proceso lectoescritor. ¡Vamos con ello! Pues bien, aparte de todo lo que ya hemos hablado, en el proceso de aprender a leer y a escribir también entra en juego otra serie de habilidades, que en este caso, por ejemplo, es la conciencia fonológica. Y es muy importante que la trabajemos tanto antes como durante como después del proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y estarás diciendo, ¿pero qué es la conciencia fonológica? Pues bien, es la habilidad que tenemos para reflexionar y para manipular de manera consciente todos los segmentos que forman parte
parte del lenguaje, tanto oral como escrito. Y tenemos 3 tipos de conciencia fonológica. La primera es la conciencia fonémica. Conciencia, ya sabéis lo que es, ¿no? Es ser consciente de algo, tenerlo en mente, tenerlo presente. Y en este caso es fonémica, es decir, es la habilidad o la capacidad que nos permite reflexionar o manipular o hablar de los distintos fonemas que forman parte de una sílaba o de una palabra. Los fonemas son cada uno de los sonidos de las letras. Es decir, que seamos conscientes de cómo suenan cada una de las letras, de identificarlas y de dentro de la palabra también localizarlas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir niño, terminar en el fonema O, que niña, terminar en el fonema A. Y tampoco es lo mismo si al final le añadimos el fonema de la S. Niños, niñas. Porque no tiene el mismo significado y si no somos conscientes de que están esas unidades ahí y no las identificamos, no podemos establecer las diferencias. Luego tenemos la conciencia silábica, que sería la segunda, que es la habilidad o la capacidad para reflexionar y manipular las sílabas de una palabra. Saber cuántas sílabas tiene, cuáles son, si termina igual y no, si rima, algo que para nosotros es muy fácil pero que para ellos no. Y por último y tercero tenemos la conciencia léxica, que es la que nos permite identificar las distintas palabras que forman parte de una frase y nuevamente pues manipularlas, cambiarlas de orden. Y cuando estamos escribiendo, pues saber dónde termina una palabra y empieza otra, que esto a los niños les pasa mucho, que sobre todo cuando empiezan a escribir las juntan todas ellas. Y después de esto que es un poquito más teórico, vamos a lo que nos interesa, que son los juegos o actividades para trabajar cada una de estas conciencias. La primera de ellas, para trabajar la conciencia fonológica podemos hacer distintos juegos que seguro que algunos de ellos ya les conocéis. El primero de ellos, el juego del veo veo. Seguramente ya hayáis jugado con vuestros peques o los conozcáis. Es mirar a nuestro alrededor, ver todo lo que nos rodea y elegir una cosa y decir veo y te contesta ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por la letra, bueno, esto que os acabo de decir, a lo mejor lo decís de distintas maneras, pero no pasa nada, el juego es el mismo. Empieza por la letra O. Y entonces el niño tiene que mirar a su alrededor y tiene que buscar todos los objetos que empiecen por la letra O. De esta manera estamos haciendo que piense en las letras individuales, en los fonemas y que desarrolle su conciencia fonológica. Segunda actividad, que nuestro pequeño nos identifique por qué letra empieza una palabra que le estamos diciendo. Por ejemplo, por qué letra o por qué fonema empieza la palabra mamá. Si le hemos pedido letra, nos tendrá que contestar que la M. Si le hemos pedido fonema, tendrá que decir la porque es el fonema por el que empieza la palabra mamá. Tercera actividad, vamos a jugar con los fonemas. Esto lo podemos hacer con tarjetitas para que lo vean mucho más visual o en un folio. Y consiste en poner o quitar fonemas y ver en qué se transforman las palabras. Para esto tenemos que pensarnos previamente las palabras que vamos a trabajar porque no todas sirven. Por ejemplo, les damos la palabra lata y les decimos ¿qué ocurre? ¿En qué palabra se transforma si le añadimos la letra P al principio o el fonema P? Y entonces lo tiene que poner, si es con tarjetas busca la P, la pone y lo lee, si es escrito la escribe y lo lee y ve que se forma la palabra plata. O también podemos hacerlo a la inversa, es decir, tenemos la palabra plata, ¿qué ocurre si viene un monstruo cazaletras y se come la primera letra? ¡Ñam! Se come la P. ¿Qué palabra se nos queda ahora? Y verá lata. O también para esto hay unas pirámides de palabras en las que vas pasando de una palabra a la otra quitando únicamente una letra y se van formando nuevas palabras. Para la siguiente actividad, para trabajar la conciencia fonológica, les vamos a dar tarjetitas como estas que os muestro en pantalla en la que tienen que poner la letra inicial de cada una de esas imágenes y con esas letras van a formar una nueva palabra. Por ejemplo, ¿cómo se llama este niño? Pues para averiguar cómo se llama ese niño tienen que coger las iniciales de cada una de las imágenes, escribirlas y descubren el nombre. Esto les gusta muchísimo. Y otra actividad que podemos hacer es con fichas como esta que os muestro en pantalla en las que únicamente tienen que identificar con qué letra empieza las palabras de esas imágenes que vienen abajo. Lo pueden unir, lo pueden poner debajo escrita la letra por la que empieza, lo que queráis. Venga, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos ahora con las actividades para trabajar la conciencia silábica. Primer juego o actividad,
el juego de las palabras encadenadas. Seguro que también sabéis lo que es, ya habéis jugado. Se trata de decir una palabra y con la sílaba que termina esa palabra, la siguiente persona tiene que decir otra palabra que empiece por esa sílaba. Por ejemplo, casa termina por la sílaba sa. Entonces la siguiente persona tiene que decir una palabra que empiece por esa sílaba. Sapo. La siguiente persona ha terminado esa palabra por po, tiene que decir una palabra que su primera sílaba sea po. Posada y así sucesivamente. Segunda actividad, les podemos dar fichas o podemos hacerlo en un cuaderno y se lo dibujamos en el acto, que sean como estas, en las que tienen la primera sílaba de la palabra y tienen que buscar o identificar en las que tenemos al lado cuál es la sílaba que falta o que le corresponde. Tercera actividad para la conciencia silábica sería jugar a los juegos de categorías. Por ejemplo, de La Habana ha venido un barco cargado de, o cualquier juego que queráis en el que los niños tengan que decir palabras por categorías, por ejemplo, de animales, de frutas, de comida, de colores, que contengan la sílaba, la que sea, y decimos una sílaba, la pueden contener al principio, en el medio, al final, donde sea, y si lo vemos muy difícil también lo podemos hacer únicamente sin categorías, es decir, cualquier palabra, pertenezca a la categoría que sea, que contenga esa sílaba, o por letras individuales y trabajaríamos la conciencia fonémica. Y última actividad para la conciencia silábica sería darles tarjetas como estas que veis en pantalla, en las que tienen que buscar cuáles riman con cuál. En este caso, ¿qué rima con gato? Sandía, pato, tarta o plátano. Entonces, pues tienen que rodear o señalar o puntear aquella que sí que rima con gato, que en este caso es pato. Y vamos ahora con las últimas actividades, con las actividades para desarrollar la conciencia léxica, es decir, las palabras que forman parte de una frase, que esto es muy difícil para los niños al principio porque suelen juntar bastantes palabras. La primera actividad, muy sencillita, sería únicamente contar las palabras que tiene una frase e ir dando palmadas por cada una de las palabras. Segunda actividad, tiraríamos un dado y tendríamos que pensar o formar una palabra que contenga una frase que contenga tantas palabras como el número que ha salido en el dado. Es decir, si sale el número 5 tenemos que pensar una frase que tenga 5 palabras. Por ejemplo, la casa verde es bonita, y lo pueden hacer así, lo pueden hacer escribiendo, de la manera que queráis. Y por último vamos con un juego que les encanta, si estáis en casa, si tenéis más espacio, lo que sea. Consiste en lo siguiente, se puede jugar de varias maneras. Si hay más niños, pues veremos ahora cómo se puede hacer. Consiste en elegir una palabra, por ejemplo, casa, e irles contando una historia, un cuento. Y cuando ellos nos oigan decir la palabra casa, tienen que salir corriendo. Pues estamos en casa a buscar algo concreto que les hemos dicho. Si son varios niños, lo que se hace es que uno cuenta la historia, el resto se ponen de frente de este niño, y cuando este niño dentro de su historia haya dicho la palabra que hemos decidido entre todos, que en este caso es casa, pues todos los niños tendrían que salir corriendo hasta una pared o donde digamos, y el niño que está contando la historia tiene que ir a pillarlos. Ya os digo que este juego les gusta muchísimo y es algo que para vosotros puede ser súper sencillo, pero para los peques no lo es. Os lo recomiendo que lo hagáis a partir de los 5 o 6 años, porque si no, no se dan cuenta cuando decís esas palabras. Se quedan inmersos en la historia, además no reconocen esas palabras, no tienen esta conciencia léxica desarrollada y no salen corriendo cuando oyen la palabra casa. Así que os animo a probarlo y a que me contéis vuestra experiencia. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengáis tanto de esta clase o cualquiera del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir, por favor ponérmelo en los comentarios y yo os lo contesto encantada. Os mando como siempre un besazo y muchísimo ánimo.